Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Nos encontramos de repente con algo importante que trascendió y ya tiene lugar en prácticamente todos los medios en la República Argentina. Es un tuit de Cristina Kirchner que dice lo siguiente: si lees este hilo de @Leopoldo Moró, te vas a enterar por qué los camaristas Bruglia y Bertuzzi no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Sencillo, no podían responder las preguntas que los senadores y las senadoras les iban a hacer. Nosotros tenemos la posibilidad de ver cuál es el hilo del tuit del diputado nacional Leopoldo Moró, pero vamos a aprovechar que lo tenemos en línea y le vamos a preguntar a él, le vamos a pedir a él que nos cuente un poco más acerca de esto, cómo se originó, qué es lo que dijo realmente, qué es lo que hace que la vicepresidenta de la Nación retuitee esta información y cuál es la envergadura, el alcance que él considera que tiene. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucero? Un gusto en escuchar. El gusto es mío. Bueno, está planteado esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? En principio empecemos por la primera pregunta. ¿Qué te produce el hecho de que Cristina haya retuiteado este hilo de tweets suyos? En primer lugar, es para mí un honor y un orgullo que alguien de la envergadura de Cristina, con su liderazgo político, su indudable capacidad intelectual, haya recogido una reflexión que yo realicé en Twitter y que tiene que ver con un hecho que se está produciendo en estos días en el Senado, que es el tratamiento de alrededor de 10 pliegos de jueces que en muchos casos, particularmente estos dos jueces, los camaristas Bertuzzi y Bruglia, fueron designados virtualmente a dedo con la intención por parte del gobierno de Macri de constituirlos en una especie de tribunal de la Inquisición que ya tuviera escritas las sentencias de antemano contra Cristina Kirchner. Pero esto que digo, que puede ser interpretado como un eufemismo, en realidad ocurrió en la práctica, porque yo relato, entre otras cosas, en ese hilo de tweet, que D'Alessio, el que fue detenido por el juez Ramos Padilla como cabeza visible de una banda de espionaje ilegal, de persecución política y extorsión económica, efectivamente, cuando se le peritaron sus celulares, tenía en su poder, 6 días antes de que se conociera, el fallo de Bertuzzi y Bruglia sobre la famosa causa de las fotocopias. Es decir, era tan increíble, pero lo que finalmente se hizo realidad, que efectivamente estos dos jueces llegaron a la Cámara con sus sentencias escritas. Y no solo que tenían escritas, sino que fueron a parar a manos de un sinvergüenza del calibre de D'Alessio. Yo no sé si se la enviaron directamente a estos jueces o estos jueces se la dieron de antemano por anticipado al fiscal Stornelli, que era el fiscal de esa causa, y todos sabemos la íntima relación que tenía Stornelli con D'Alessio, y por ahí fue Stornelli el que le hizo llegar por anticipado la sentencia. Pero sea una vida o la otra, esto nos habla de una connivencia espuria en la que participaban estos dos jueces. Como precisamente esta semana tenían que ir a rendir cuentas al Senado para revalidar sus títulos, por decirlo de alguna manera, y no fueron, bueno, seguramente la interpretación que hizo Cristina es que no fueron, entre otras cosas, para no responder estas preguntas que los iban a poner muy incómodos. Entonces, completa este hilo de Twitter el hecho de que hoy Clarín publica una nota firmada por Daniel Santoro, que es otro de los que está procesado dentro de esa asociación ilícita, en la que Santoro dice, palabras más, palabras menos, la nota es muy extensa, que probablemente la Corte se reserve un as en la manga, concretamente dice eso,
para salvar a Bertucci y a Bruglia, que además alzaron contra la Constitución, no presentándose en la sesión del Gobierno del Senado, y que esa última carta la Corte la podría utilizar provocando un conflicto institucional. Entonces yo lo que afirmo en el tuit es que, por un lado, me parece que la Corte no puede arriesgar un conflicto institucional por defender una asociación ilícita, en este caso integrada por D'Alessio, por Stornelli, por Santoro, lo que ya está aprobado en la causa de Ramos Padilla, y también en esto incluyo a Bertucci y a Bruglia. Y además digo que esto tiene que ver también con el intento de algún otro sector de paralizar la vida del Parlamento. Es evidente que hay pretensión de crear cierta inquietud institucional. Bueno, palabra más, palabra menos es lo que está escrito en el tuit, y es lo que la expresidenta resolvió, digamos, recomendar como lectura. Es así, Leopoldo. Ahora, hay también una serie de versiones, todavía aparentemente no se concretó, pero algunos diputados de Juntos por el Cambio están anunciando la posibilidad de judicializar esta situación para impedir que algunas de las cuestiones que fueron resueltas o sancionadas en la última sesión del Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación sean invalidadas por la justicia. Esto algunos interpretan, como el caso de nuestro colega Luis Brustein, de Página 12, que hay un intento del macrismo que al tratar de impedir el funcionamiento del Congreso adquiere una gravedad institucional. Vivido de adentro, digamos, estos días. Es evidente de que hay un sector de Cambiemos, no quiero generalizar, pero hay un sector de Cambiemos que por ahora es el que ha tomado la iniciativa en la Cámara de Diputados, que efectivamente están haciendo esfuerzos denodados por impedir el funcionamiento de la Cámara. En realidad, ellos no sé si van a concluir yendo o no a la justicia esta semana, pero no lo hacen para invalidar las leyes que aprobamos en la última sesión. Una de ellas es la emergencia referida a la industria turística, que ha sufrido un golpe muy fuerte por la pandemia, y la otra tiene que ver con el aumento de multas referidas a la pesca ilegal. Ellos lo que quieren invalidar es el funcionamiento de la Cámara, no estas dos leyes que ya están aprobadas. Porque en realidad lo que no quieren tratar son algunos temas que les resultan muy incómodos. Por ejemplo, no quieren que se trate, y quieren postergarlo y patear para adelante todo lo que puedan, el gravamen a las riquezas. Ya anticiparon que se iban a oponer allá por el mes de abril cuando se empezó a hablar de esto, y bueno, es obvio que no quieren vivir la incomodidad de ir a dar la cara al recinto para defender a 12.000 grandes fortunas de la Argentina que tendrían que hacer un aporte extraordinario, solidario y por única vez para atender las necesidades de 45 millones de habitantes. Otra situación que los incomoda mucho, pero que bueno, ya fue resuelta en el Senado, precisamente ayer por parte de Cristina Fernández de Kirchner, era que tenían que una de las dos cámaras avalar el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, que había determinado no solo el congelamiento de tarifas referidas a los servicios de Internet, telefonía fija y móvil y TV cable, sino que además había determinado en ese DNU que a partir de este momento esas empresas van a empezar a prestar el servicio como servicio público en competencia. ¿Qué es lo que realmente estas empresas, y digo empresas en plural relativamente, porque hay una que tiene posición absolutamente dominante en el quadruple play, lo que no quieren es mostrar, cosa que los obligaría el hecho de pasar a ser servicio público, ni los planes de inversión, ni la estructura de costos. En un mercado donde hay posición dominante de Clarín. Yo sé que 9 de cada 10 argentinos no saben que Clarín es dueño de Telecom,
otros tanto no saben que Clarín es dueño de personal, algunos sabrán que es dueño de Fivertel y de Cablevisión, y hay muy pocos que sepan que es dueño de Nextel. Pero más allá de que los argentinos lo sepan o no lo sepan, ellos tienen una posición dominante en estos mercados de las telecomunicaciones y telemáticos, y bueno, esto es una situación que el Estado tiene que corregir en beneficio de los usuarios. Bueno, ese tipo de cosas son las que no quieren que se discutan en el Congreso, y entonces buscan entorpecer la labor del Congreso con un argumento absolutamente infantil. ¿Por qué digo infantil? Porque están discutiendo si las sesiones tienen que ser presenciales o remotas. Ellos reclaman reuniones presenciales que son imposibles de realizar, no solamente porque se constituirían en bombas biológicas que seguirían expandiendo los contagios, como de hecho ha ocurrido con la manifestación del 17A. En estas horas hemos visto cómo han crecido los contagios, sino porque además hay muchos diputados mayores, con enfermedades prevalentes, etcétera, que no van a venir, y por lo tanto no se les podría negar la participación porque tienen esa enfermedad prevalente o una edad determinada. Las sesiones necesariamente van a ser, como está ocurriendo en el Senado, mixtas, entre presencial y remota. Pero el fondo de la cuestión son los temas a tratar, no la modalidad para tratarlos. Ahora, Leopoldo, hay un hecho que obviamente nadie desconoce, o en todo caso quienes estamos atentos a la situación en el Congreso de la Nación, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, quiero decir en particular, ustedes cuentan con 119 diputados, son la primera minoría, pero necesitan algo así como 10 o 12 o 9 o 10 más para obtener la mayoría que requiere, por ejemplo, la sanción de este gravamen por única vez a las 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos en el país. De modo que hay una situación de cierta vulnerabilidad en la Cámara. ¿Cómo pensás que se puede sortear este tema en relación a ese proyecto y a los otros, no? Ya, yo creo que lo primero, lo más importante es crear conciencia en la sociedad acerca de la necesidad, la bondad de que estos proyectos se sancionen, porque son en beneficio de la inmensa mayoría de los argentinos. Y en ese sentido creo que tenemos un fuerte respaldo. El 80% por lo menos de la sociedad está de acuerdo con que estas 12.000 personas, que son los que ostentan las más grandes fortunas de la Argentina, de 200 millones para arriba, hay 250 que tienen un patrimonio, por ejemplo, de 3.000 millones, sean los que hagan un esfuerzo, que reitero, lo de la palabra esfuerzo es relativo, porque alguien que tenga 200 millones va a quedar con 196 millones pagando el gravamen, o sea, no va a ir a buscar un plan social, ni va a tener que ir a un comedor comunitario. Entonces lo que digo es, eso tiene un fuerte respaldo en la sociedad. Como ha tenido un fuerte respaldo en la sociedad el DNU, que congeló las tarifas de las empresas de telecomunicaciones y telemáticas, y el hecho de que esto de aquí en más, o sea, en enero del año que viene, se transforman en empresas de servicios públicos en competencia. Las dos cosas han tenido un fuerte respaldo en la calle. Ese respaldo en la sociedad después se refleja en el Parlamento. En el Senado tenemos mayoría holgada, y en diputados hasta ahora hemos sacado todos los proyectos que pretendíamos, con esfuerzo, pero cuando hay conciencia colectiva, los diputados no votan muy diferente a esa conciencia colectiva. Y menos diputados que no están alineados con el macrismo, con Juntos por el Cambio, o sea que están en otras fuerzas opositoras, pero de un signo diferente. Así que yo creo que vamos a poder llevar adelante esto, porque son medidas que son bien vistas por la sociedad. A la sociedad le parece más que razonable que se tomen estas decisiones, y entonces eso impacta sobre el estado de ánimo de los diputados. ¿Qué hace Clarín frente a estas cosas sistemáticamente? Bueno, le publica la foto a esos diputados, los escracha de alguna manera, los presionan,
En estos últimos días muchos de ellos recibieron amenazas en sus provincias. Es decir, ejercitan sobre los diputados que tienen en sus manos decidir algunos de estos temas una muy fuerte presión. Pero bueno, yo siempre digo que el que se dedica a hacer política no puede tener miedo. El dirigente político no debe conocer lo que es la palabra miedo. Y yo creo que no van a lograr su objetivo. El Parlamento va a funcionar como está funcionando y vamos a llevar adelante las leyes que el país necesita y que nosotros nos comprometimos a materializar en la campaña electoral. ¿No ves una situación un poco más difícil, compleja en ese sentido, relacionada con el proyecto mal llamado de reforma judicial, pero que tiene media sanción ya del Senado? Sí, es probable que tengamos una discusión un poco más ardua y necesitemos un poco más de tiempo para esclarecer al conjunto de los argentinos sobre esto. Porque efectivamente en ese tema en particular, los medios concentrados y este sector de la oposición del macrismo lograron de alguna manera instalar la idea, la falsa idea y la falsa noción de que en realidad esta reforma era una reforma que va por todo, cuando en realidad es una reforma apenas el fuero federal penal, y además la idea de que la reforma está hecha para beneficiar a los políticos. Y eso está muy lejos de la realidad, porque un juez penal, y que es lo que estamos tratando, designaciones de jueces penales, fiscales penales y defensores oficiales, un juez penal no se ocupa solo de delitos contra la administración pública. Un juez penal federal tiene muchos delitos federales por atender. Bueno, uno de ellos la narcocriminalidad, el lavado de activos, la trata de personas, qué sé yo, tiene infinidad de delitos federales. En algunas provincias incluso le suman al juez federal la competencia electoral. Son jueces federales que además de cumplir todas esas funciones, tienen a su cargo también el juzgado electoral. En la mayoría ocurre eso. Entonces es impensable que podamos seguir con un sistema de esa naturaleza. Entonces, la iniciativa ¿cuál fue? Crear más juzgados. ¿Qué dicen en la oposición? ¿Están inventando cargos? No inventamos nada. Se generan más juzgados, más fiscalías, más defensorías, porque se pretende extenderlas en todo el territorio. ¿Para qué? Para que haya más cercanía de la justicia con la gente, mayor inmediatez, mayor celeridad, precisamente porque necesitamos como una de las patas esenciales para restablecer la seguridad ciudadana, una justicia más ágil, más cercana, más próxima, con mayor capacidad y dinamismo para resolver temas. Y de esto se trata. Hay provincias enteras, que tienen un solo juez federal, que se atiende todas las competencias. Bueno, esto no es posible. Y de eso se trata esta reforma. Todo lo otro referido a la Corte y al Consejo de la Magistratura no está en discusión. Y el otro caballito de batalla que usan estos tipos para distorsionar es que esto está hecho para favorecer a Cristina en su juicio. No tiene nada que ver, no hay ningún artículo que tenga que ver con eso. Es más, todas las falsas causas y todas estas mentiras que transformaron en causas judiciales contra Cristina están todas, sin excepción, en la instancia oral, es decir, en los llamados tribunales orales. Y no se ha cambiado ningún tribunal oral, no se ha removido a ningún miembro de ningún tribunal oral, no se han fundido tribunales orales para diluir responsabilidades. Es uno de los aspectos que ni se ha tocado. Entonces, bueno, lo que pasa es que ellos no quieren que se reforme la justicia. Cuando me refiero a ellos, me refiero a la embajada norteamericana, a los grandes grupos de poder económico y a sus socios locales, por una sencilla elemental razón. Porque así como antes se refugiaban en los cuarteles cuando había un gobierno que no les gustaba, ahora se refugian en los juzgados federales y desde ahí tratan de descalificar a los líderes populares o tratan de neutralizar decisiones del gobierno. Esa es la realidad de lo que está pasando. Leopoldo, una última consideración tuya que nos interesa tiene que ver con lo que el senador Oscar Parrilli planteó como una cuestión de privilegio en el Senado cuando consideró que había una intervención en los asuntos internos de la Argentina por parte del embajador del presidente Trump
que, palabras de Parrilli, hizo mucho daño y que lo mejor que debería hacer es callarse la boca. Sí, ahora, el embajador de Estados Unidos, desde el día que pisó la Argentina, se volcó a tomar partido en la vida interna del país, particularmente tratando de influir en el Poder Judicial, como lo mencionábamos hace un rato. ¿Por qué? Bueno, porque América Latina está sufriendo el embate de aquellos que quieren debilitar la democracia, a través de herramientas como el denominado lawfare, que no es otra cosa que el intento de desestabilización de gobiernos populares, usando la herramienta de un sector de la justicia, de los medios hegemónicos y de ciertos sectores del poder económico. Y por supuesto también hay que agregar a esto la herramienta del espionaje ilegal, que en el caso de la Argentina adquirió ribetes increíbles, inusitados. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de señalar que no vamos a tolerar que Estados Unidos, los grupos de presión de los Estados Unidos, poderes fácticos de Estados Unidos, o sea, los fondos buitres que están asentados en Estados Unidos, el complejo militar e industrial norteamericano que pretende hacerse de los recursos naturales de América Latina, le tuerza la decisión y la voluntad al pueblo argentino. Y bueno, creo que es muy importante denunciarlo cuando esto ocurre y es muy importante desnudarlo frente a la opinión pública. Muy bien, hasta aquí entonces la palabra del diputado nacional Leopoldo Moró del Frente de Todos. Leopoldo, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Adiós.